Eso me recuerda a algo. Little shit. ¿Recuerdan cuando mi ojo se hinchó? That's enough, Bill! Please! Bill, there's a breach! Creo que sé por qué se hinchó. All right, everyone come with me. Bonnie, you stick around. Make sure these folks Después don't de get un into any tiempo more lo trouble. pensé Yeah. Okay. porque No supper for y'all porque me tonight. gusta usar mucho Maybe an empty stomach will give you some perspective. aceite de coco. And we'll try this again tomorrow. Uso mucho aceite de coco y Do your dicen, best with them, Carlos. dicen You need que to es get him bueno. able to move, because we're leaving tonight. Esperen. Dicen We're que leaving tonight. es bueno para las pestañas también, ¿saben? Para que crezcan largas y sanas. Entonces yo yo siempre me pongo en las pestañas también. Pues ese día creo que se me metió dentro del ojo y se me... ese día, digamos que tal vez me fui a dormir con todo dentro y es como, tal vez no deberías de dormirte con aceite de coco dentro del ojo, y creo que me fui a dormir, claro, porque estás con el ojo así cerrado, ¿no? No es lo mismo que si estás despierto con el ojo abierto, porque está separado el párpado. Pero me fui a dormir con el aceite puesto y me salió una hinchazón en el ojo por culpa de eso, creo que es por eso. Creo que es por eso, porque dije, justo me puse eso hace poco, ¿será que sí? Y busqué y ponía que podía ser posible y fue como, perdón, lo usaré responsablemente a partir de ahora. Por no usar suéter. ¿Cómo? ¿Me crecieron las pestañas? Sí. Seguro que sí. Sí, yo las noto más lindas. Estoy mirando en el espejo ahora. Yo las noto más lindas, sí. Definitivamente creo que sí. Y la piel también se puso súper suave. Suave. Se pone súper suave cuando lo usas a menudo. Piel suave. Hidratada. Aunque mi mamá dice que es una guarrada. Porque mi mamá dice que eso se usa para la comida. Dice que guarra. Y yo, me da igual, estoy bella. Le dije, tienes envidia porque ahora yo soy más bella. Le dije, él es una ignorante, mamá. Sí. Eres una ignorante y una envidiosa porque ahora estoy más linda que tú. Y tengo la piel más suave que tú. Pero cada vez que me ve agarrarlo, me dice, ay, ya vas a hacer eso, qué marrana. ¿No le dices eso a tu mamá? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Mi mamá es como mi amiga. Es la relación que yo tengo. ¿La chancla? No. Mi mamá, de hecho le enseñé, recuerdan que les dije que le iba a enseñar ese vídeo. Se lo enseñé y se rió con la mano en la frente y en los ojos. Y dijo, oh my god. Y se rió así con la mano tapando los ojos y la frente. Y le dije, al final, ¿qué opinas? Porque le expliqué que lo había regalado Misora. Y dijo, la cabeza de tu amiga está muy mal. Dijo, la cabeza de tu amiga está realmente mal. Y se rió así con su cara, con su mano tapando el ojo y la frente, así como la pose de la decepción. La pose
pregunta puse de ¿con quién estás pasando tu rato? Tuvo como una reacción de ¿con quién estás pasando tu rato exactamente? Y le expliqué a mi mamá. De hecho le enseñé el video que a mí me gustaba, se lo enseñé. Y le dije, a mí me gustaba este. Y le dije que me gustaba y por eso me regaló ese. Y le dije, ¿cuál te gusta más a ti, mamá? Y me dijo, pues tienes razón, es mejor el que a ti te gusta. Y yo, ya, ¿verdad? Es más divertido. Mi mamá me entiende, no como ustedes, no, pero de mis horas mejor. Bueno, si te gusta ver encuerados, pues. ¿De verdad le dijiste eso, Diem? Recuerda que la inmunidad solo aplica en el juego, no le tienes miedo a la muerte. ¿Pero por qué? Quiero decir, mi relación es muy buena. Mi relación es muy buena. Quiero decir, ¿no es normal tener una relación buena de confianza con tu mamá? Así como una amiga. No, es que hay mucha gente que se horroriza cuando cuento cosas así y reacciona como muy exagerado de "Oh, ¿cómo puedes hablarle así a tu mamá?". Pero es como, bueno, pero hemos vivido muchas cosas y mi mamá es muy divertida. De hecho, mi familia es muy divertida en general. No sé. No tengo nada que tener miedo. Tengo la confianza de que puedo contar cualquier cosa. Porque sé que no pasa nada. Yo siempre le cuento todo. No hay un filtro. No hay un filtro. Ok, bueno, todo empezó con un aceite de coco y un ojo hinchado. Y acabó en mamá. Y mientras tanto, pobre Kenny siendo golpeado aquí. Lo olvidamos completamente. Bueno, solo quería decir lo de esa cosa de mi ojo y ya. Me fui por la rama.